El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encuentra muy bien de salud, en contraste con rumores de la prensa que en las últimas semanas aseguraron que padece cáncer o mal de Parkinson, advirtió la misma CIA. El titular de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, del gobierno de Estados Unidos, William J. Burns, declaró que el mandatario ruso se encuentra muy sano, durante su participación en el Foro de Seguridad de Aspen, en Colorado. Hay muchos rumores acerca de la salud del presidente Putin y hasta donde podemos saber está muy bien, sano completamente, declaró el funcionario en diálogo con NBC News. Además, el titular de la CIA discutió con la periodista la perspectiva de Estados Unidos, acerca de la operación militar especial que Rusia sostiene en Ucrania desde febrero de 2022. Burns subrayó que Estados Unidos seguirá apoyando con armamento a los ucranianos, consideró que Putin ha fallado en controlar la situación, pues originalmente pensó que dominaría el territorio ucraniano rápidamente, objetivo que no ha alcanzado. También consideró que la política exterior de Rusia ha llevado a estadounidenses y europeos a estrechar sus lazos de colaboración. El director de la CIA también abordó la política de China y dijo que el presidente Xi Jinping evalúa la situación entre Kiev y Moscú como enseñanza para sus intenciones de dominar Taiwán militarmente. Los líderes chinos están aprendiendo que deben tener un fuerte control informativo y capacidad de resistir posibles sanciones económicas en su contra, un escenario en el que no hay que desestimar la determinación del mandatario chino, recomendó Burns. Desde que haya comenzado el conflicto en Ucrania, han sido varios los medios occidentales que aseguran que el presidente ruso, Vladimir Putin, padece una enfermedad terminal que acabará con su vida, además de especular en sus publicaciones sobre ingresos al hospital, y otras vulnerabilidades derivadas de la presunta situación médica. En mayo pasado, The New York Post aseguró con base en una supuesta grabación secreta que Putin padece cáncer de sangre, para observar un mes después en otra noticia que se agitaba de manera anormal, por lo que estaría inequívocamente enfermo de cáncer, demencia o Parkinson, según el portal estadounidense. A inicios de junio, Newsweek aseveró, según un reporte de inteligencia de Estados Unidos, el mandatario ruso fue atendido como paciente cancerígeno avanzado en abril. Ese mismo junio, el diario británico The Sun sostuvo que Putin cayó enfermo, tras una reunión con líderes militares, lo que lo obligó a acudir al médico en condiciones de urgencia. A su vez, el portavoz del Kremlin, comentó en varias ocasiones, que la información publicada por los medios de comunicación occidentales sobre los supuestos problemas de salud del mandatario ruso son bulo. Vladimir Putin está bien de salud. Ya saben que tanto los especialistas en información ucraniana, entre comillas, como los estadounidenses y británicos, han ido lanzando diferentes bulos sobre el estado de salud del presidente en los últimos meses. Estos no son más que bulos. Estamos hablando sobre ello, dijo Peskov. El gobierno ruso expandió la lista de países que considera hostiles. El registro ahora incluye a Grecia, Dinamarca, Eslovenia, Croacia y Eslovaquia. No se les permitirá emplear a trabajadores en embajadas, consulados y oficinas de representación de organismos gubernamentales. Moscú aplicó estas medidas en respuesta de las sanciones europeas. Grecia, Dinamarca, Eslovenia, Croacia y Eslovaquia se han añadido a la lista de países que cometen actos inamistosos contra Rusia, en particular contra sus misiones diplomáticas y consulares en el extranjero, dice el comunicado. Según el decreto presidencial, Moscú restringirá a estos estados emplear a trabajadores en embajadas, consulados y oficinas de representación de organismos gubernamentales con sede en Rusia. El documento también especifica el número de personas que pueden contratar las misiones diplomáticas. Así, Grecia tiene un límite de 34 personas, Dinamarca de 20 y Eslovaquia de 16. Mientras que Eslovenia y Croacia no podrán contratar personal en sus misiones diplomáticas y oficinas consulares. La lista aprobada por el gobierno no es definitiva, dadas las continuas acciones hostiles de estados extranjeros contra las representaciones rusas en el extranjero, puede ser ampliada, agrega el comunicado. El verse incluido en la lista de países inamistosos con Rusia, supone la disminución del nivel de contactos y trae otras consecuencias, anunció a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
El verse incluido en esa lista significa la disminución del nivel de contactos. Es el gobierno quien toma la decisión. Lo hace por la sencilla razón de que estos estados se portan de modo inamistoso, explicó Peskov. Preguntado sobre si eso puede complicar la gestión de visas, el portavoz concretó que lo de bajar el nivel de contactos significa, en particular, restringir la posibilidad de contratar personal para las instituciones diplomáticas y consulares. También puede traer consigo otras consecuencias, agregó. El 4 de abril, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto sobre restricciones de visado debido a las acciones hostiles de ciertos estados. El decreto, publicado en el portal oficial de información legal, se firmó partiendo de la necesidad de adoptar medidas urgentes en respuesta a los actos hostiles cometidos contra Rusia, sus ciudadanos y personas jurídicas por la Unión Europea, varios estados, sus residentes, apátridas, residentes permanentes o que se encuentran temporalmente en sus territorios, titulares de documentos de viaje emitidos por estos estados o por la UE. En marzo de 2022, el gobierno de Rusia aprobó una lista de estados y territorios extranjeros que cometen actos inamistosos contra Rusia. Hay 48 naciones. Albania, Andorra, Australia, Canadá, el Reino Unido, todos los países de la Unión Europea, Islandia, Japón, Liechtenstein, Micronesia, Mónaco, Montenegro, Nueva Zelanda, Noruega, Corea, San Marino, Macedonia del Norte, Singapur, Suiza, Taiwán y Ucrania. Varios países occidentales activaron sanciones individuales y sectoriales contra Rusia, después de que el líder ruso firmara el 21 de febrero, los decretos sobre el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. 3 días más tarde se anunciara el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania, con el fin de atender la solicitud de ayuda que hicieron ambas repúblicas frente a la agresión por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso aclaró en reiteradas ocasiones que los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica ucraniana. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó un video donde muestra cómo los lanzacohetes múltiples Uragan destruyeron a los obuses estadounidenses M777, conocidos como las Tres Hachas, suministrados a Kiev. Los drones enviaron las coordenadas del objetivo, y tras ello se lanzó el ataque con misiles. Posteriormente, se comprobó que el almacén del ejército ucraniano, donde se encontraban los obuses remolcados M777 estadounidenses, había sido destruido. Previamente, Estados Unidos, Canadá y Australia habían suministrado este tipo de armas a Kiev. Los ultranacionalistas utilizan activamente estas armas para el bombardeo masivo de las zonas residenciales en Donbass. El sistema de cohetes Uragan de 220 mm permite garantizar la destrucción de objetivos individuales y grupales, a una distancia de hasta 40 kilómetros. Los drones Orlan 10 se encargan de controlar los disparos y los objetivos. Después de completar la misión, el sistema cambia rápidamente su posición de disparo para atacar más adelante a nuevos objetivos. Las municiones de cohetes se usan principalmente para apuntar a las zonas donde se concentran los combatientes y el equipo militar del ejército ucraniano. Los artilleros utilizan una táctica de carrusel, mientras una tripulación se pone en posición, la segunda recarga y la tercera se dirige al punto de disparo. Así lo explicó el comandante del Uragan, Nikolai, a tiempo de señalar que los movimientos frecuentes y el flujo ininterrumpido permiten a los cohetes destruir efectivamente las posiciones enemigas, permaneciendo invulnerables a su artillería. Además, las máquinas se mueven estrictamente una a una y eso también ayuda a mantener los lanzacohetes múltiples a salvo de los ataques del enemigo. El comandante de las Fuerzas Espaciales de Estados Unidos, John Raymond, reveló cómo Estados Unidos asiste a los ucranianos durante las operaciones de combate, informó la revista Air Force Magazine. Los satélites Starlink, que vuelan hasta 130 millas por encima del campo de batalla, proporcionan acceso a Internet de alta velocidad, lo que permite a las tropas ucranianas en el frente comunicarse con los comandantes, señala el artículo, citando al alto mando militar.
Raymond destacó que el espacio es fundamental en la guerra moderna, ya sea en términos de objetivos de precisión con armas guiadas por GPS o de vigilancia e inteligencia por satélite. Así que en mi primera observación diría que el espacio es importante. Y ciertamente lo hemos visto en este conflicto. Y también diría que el espacio comercial ha sido muy importante al proporcionar capacidades que han sido útiles para Ucrania, enfatizó el jefe de las Fuerzas Espaciales de Estados Unidos. Tras una pausa por la pandemia de casi 3 años, muchos de los principales funcionarios de seguridad nacional y de asuntos exteriores del mundo, se reunieron en el estado de Colorado, para participar en el Foro de Seguridad de Aspen que comenzó el 19 de julio. Según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, las Fuerzas Armadas están golpeando únicamente la infraestructura militar y las tropas ucranianas, a partir del 25 de marzo, han completado las principales tareas de la primera etapa: reducir significativamente el potencial de combate de Ucrania.